Bienvenidos todos. Gracias por estar en este lugar. Gracias por venir a compartir en el Señor y gracias por disponerse para adorar a Dios hoy. Vamos en la palabra de Dios al libro de Daniel. Daniel capítulo 2, versículo 44. Vamos a estar leyendo Daniel capítulo 2, versículo 34 y luego versículo 44, Daniel 2, 44. Y luego vamos a ir a Daniel capítulo 7, versículo 27. Inicialmente Daniel capítulo 2, versículo 44. Dice la palabra del Señor, Daniel 2:44, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Usted puede ir conmigo a Daniel capítulo 7, verso 27. Dice, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. He leído un texto de Daniel 2 y un texto de Daniel 7, porque vamos hoy, con el favor del Señor, a abordar los dos capítulos simultáneamente. Y quiero, a manera de introducción, decirles por qué. A veces, por querer ver el árbol, no alcanzamos ver al bosque. Y no debemos dejar de ver el bosque cuando detallamos un árbol. Es muy importante no dar tanta importancia, valga la redundancia, o detallar tanto las partes más pequeñas, perdiendo el concepto general o grande de todo lo que se nos quiere decir, en este caso en la palabra de Dios. Entonces es muy importante que sí, reconozcamos los reinos humanos que están en la Biblia, revelados proféticamente desde el tiempo de Daniel y que luego se dieron, pero no perdamos el bosque grande del reino de Dios, que estaba usando esos reinos para traer a plenitud su gobierno en esta tierra. Una vez más, no podemos simplemente pensar en los reinos humanos y ver detalles de cada reino en los simbolismos que trae este libro de literatura profética y apocalíptica y meternos a escudriñar muy detalladamente esto, olvidando que Dios está gobernando y que el sentido del libro es enseñarnos que Dios reina por encima de todo reino. Aunque los gobiernos humanos impacten directamente las vidas de cada época, Dios gobierna por sobre todos para impactarnos eternamente en Cristo. Y a veces nos olvidamos de ello. A veces estamos tan enfrascados en lo que está pasando en nuestro gobierno, en nuestra época, en nuestra cultura, en nuestra sociedad, que perdemos el sentido de que Dios está por encima de cada gobierno, cada época, cada cultura y cada sociedad, y que no se le ha salido de las manos. Y ese es el sentido completo de este libro de Daniel. Un hombre que vivió entre dos reinos y sirvió al menos a 3 reyes en la corte real, siendo de la corte real o de las familias reales de Judá, muy joven, deportado, desplazado, exiliado, como le quiera llamar usted, como lo vimos la semana pasada, de acuerdo al capítulo 1, se guardó fiel junto con sus amigos y en esa fidelidad Dios lo usó dándole un don especial, y era percibir de forma sobrenatural la obra de Dios en la historia. Entonces, ¿qué vamos a hacer para abordar 2 capítulos? Pues yo me preocupo cuando abordamos tanto, porque mi tendencia es a leerlo todo y a leerlo muy rápido, porque
acostumbro a hablar muy rápido. Así que vamos a tratar de leer porciones significativas y vamos a dar el bosquejo en 3 puntos con respecto a este tema. ¿Por qué Daniel 2 y Daniel 7 al tiempo? Porque ambos tratan el mismo tema. ¿Sabe cuál es la dificultad? Que a veces nosotros tratamos la Biblia solo buscando los temas, y está bien encontrar los temas o los asuntos importantes. A veces profundizamos más y buscamos el contexto histórico, qué pasó en esa época y en esa cultura, y está bien, también hay que hacerlo, pero se nos olvida el contexto gramático literal. ¿Cómo armó las letras, las frases, los párrafos, los capítulos y los versículos? ¿Y qué quería cuando lo hizo así el autor del libro? Y aquí vemos algo que le llamamos paralelismo, que no es otra cosa sino que una cosa esté enfrente de la otra, en el caso de textos que 2 porciones tengan el mismo tema, aunque tengan diferentes circunstancias históricas y aunque estén en diferentes momentos o épocas. El capítulo 2 fue escrito apenas unos años después de que llegó Daniel siendo un joven muy pequeño. El capítulo o narra la historia de esa época. El capítulo 7 narra la historia de cuando ya había pasado mucho tiempo en el reino de Babilonia y seguramente ya Daniel había envejecido. Y vuelve y trata el mismo tema con otro contexto u otra forma literaria. ¿Por qué pasa eso? Porque cuando uno repite tanto algo, ¿por qué repite usted tanto las cosas a veces? Porque se quiere hacer entender, ¿cierto? ¿Me entendió? Le repito, dicen alguna vez a las personas, ¿no? Me dice entender para no ser uno descortés, o repito de nuevo la idea. Y aquí la idea es que repite. El capítulo 2 es repetido en cuanto a tema en el capítulo 7, son historias reales, pero en diferentes contextos históricos se maneja lo mismo, el reino de Dios sobre los reinos humanos. El capítulo 3 repite el tema del capítulo 6 y el capítulo 4 el tema del capítulo 5. Son historias diferentes, pero entendemos que así los elaboró en ese tipo de literatura. De hecho, los primeros 6 capítulos son más históricos y los capítulos 7 en adelante, los últimos 6 son más proféticos y apocalípticos. Pero aunque comparemos el segundo de la parte histórica con el primero de la parte apocalíptica o la parte más literatura profética, encontramos que tienen un mismo tema, el 2 y el 7. Por eso es que muchos hemos optado por tener este tipo de interpretación de Apocalipsis. Apocalipsis toma mucho el Nuevo Testamento, Apocalipsis de Daniel, y hay como 4 tipos de formas de interpretar el Apocalipsis, y todas de corrientes de sana doctrina del Evangelio. ¿Y qué hacemos? Como vemos que toma tantos elementos del Daniel, entonces terminamos por optar por algo que se llama el paralelismo progresivo y decimos, así como los temas se repiten en los capítulos de Daniel, también esa forma la ha utilizado Apocalipsis, Juan, inspirado por el Espíritu Santo. Y entonces tenemos que encontrar las unidades temáticas dentro de la forma literaria o cómo se estructura el libro. Eso parece una clase, ¿cierto? El asunto es que es una predicación. Nuestro tema hoy es que no nos dejemos impactar tanto por los gobiernos humanos y entendamos que Dios gobierna por sobre todo la humanidad. Amén. ¿Cómo lo bosquejamos? ¿Cómo vemos el reino de Dios en medio de los reinos humanos? Veamos 3 cosas hoy: el método y las circunstancias en que Dios reveló esto a Daniel. La primera cosa, el método y las circunstancias. Segundo, que vamos a ver el contenido y el significado de los símbolos de esos reinos. Y tercero, la llegada y la aplicación del reino de Dios en Cristo. Primero, método y circunstancias para revelarse este plan de Dios. Vamos a leer los primeros versículos de Daniel capítulo 2. Dice el versículo 1: en el segundo año, Daniel 2:1, en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, hay un nombre bonito para algún niño, Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños, y se perturbó su espíritu, y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey, y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: rey, para siempre vive, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé, se me olvidó el sueño. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si me mostráis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación.
Respondieron por segunda vez y dijeron: diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. El rey respondió y dijo: yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Había dicho que la muerte. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí. Entre tanto que pasa el tiempo, decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Tenga en cuenta estas palabras. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Ningún brujo, hechicero, encantador, adivino, sabio, gurú de ninguna época le preguntaron cosas así. Verso 11, porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses. Ellos eran politeístas, cuya morada no es con la carne, pero entendían que había un nivel de deidad que estaba lejos de su alcance. Por esto el rey, verso 12, con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia, y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Wow, las circunstancias iban a matar a Daniel y a sus 3 amigos fieles al Señor por un capricho de un rey que gobernaba en la época y en ese sector a donde ellos habían sido llevados. ¿Por qué iban a ser muertos? Porque ellos habían sido llevados a aprender la cultura, el conocimiento y las artes de lo que ellos veían como sabiduría. Y ellos entendían, como todas las culturas paganas, de que cuando usted soñaba algo y era muy importante, era alguna revelación, entre comillas, de los dioses. Pero también sabían sus sabios, aunque suene como redundante, sabían sus sabios que hay un nivel de misterio, que quiere decir cosas no reveladas que no pueden entender todas las personas. Así estén en muchas religiones, así le peguen a todas las religiones habidas y por haber del momento, así quieran caminar por todos los caminos que supuestamente pone el mundo para conocer a Dios, o como ellos querían en ese tiempo, los dioses. Solo hay una forma de conocer la voluntad más oculta que no pueden entender los hombres, y es que Dios la revele, porque Dios es el que traza toda la historia, el verdadero Dios, el Dios nuestro, el de la Biblia, el que envió a Jesucristo su Hijo, se hizo hombre para salvarnos, y ahora su Espíritu Santo para revelársenos. Aquel que era el Dios de Daniel, Ananías, Misael y Azarías, o Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Qué problema, no? El método y las circunstancias. ¿Qué método utilizó Dios? Dios usó sueños o visiones nocturnas. Puede ser que en algún momento se le llamen visiones nocturnas, como en el capítulo 7, que le ocurre es al mismo Daniel un sueño o una visión nocturna, que por lo general quiere decir sueño. ¿Eso quiere decir que todo lo que uno sueñe es revelación de Dios? No. A veces, como dijo alguna vez un buen predicador, de una forma medio jocosa, dijo: puede ser que comió el día anterior frijoles con garra y tuvo una indigestión y de pronto le dio unas pesadillas y tuvo algunas revelaciones raras en su mente. O pueden ser cosas que cargan su corazón, deseos ocultos de su alma, anhelos profundos, temores tremendos. Yo, por ejemplo, estuve mucho tiempo soñando durante mi vida con que me perseguían para atracarme, y siempre me escondía y luchaba con el ladrón, pues tenía miedo de perder las cosas que tenía. Seguramente había algo profundo en mi corazón que me daba temor con respecto a la parte económica. No es que ahorita tenga mucha plata, pero ya no tengo esos sueños, o sea que ya no tengo esos temores, gracias a Dios. Pero puede reflejar algo de su corazón. Aquí en este caso ni siquiera fue un hombre de Dios, sino fue un rey pagano el que soñó, y Dios le mostró la historia, como luego Daniel le enseñaría a él. El sueño lo había olvidado Nabucodonosor y no lo habían adivinado los magos. Eso es en el capítulo 2. Pero mire conmigo el capítulo 7 de Daniel, por favor. Decenas de años después, otro rey descendiente de Nabucodonosor en el mismo imperio babilónico, Daniel capítulo 7 nos registra lo siguiente: en el primer año de Belsasar, que se parece mucho al nombre que le habían puesto a Daniel, pero era el nombre del rey, Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel, en esa época, tuvo Daniel un sueño.
el que soñó fue Daniel, y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Aquí hay otra cosa. Uno dice, ¿por qué no escribió todo lo que soñó? ¿Por qué no está escrito todo lo que Cristo hizo? Juan se explica en uno de sus evangelios que no escribe todo porque no cabrían los libros en el mundo, porque hay cosas y detalles que el Señor no quiere que sepamos, y a veces Dios revela tantas cosas y nos enseña tanto de Él y de nosotros mismos en su palabra, que nosotros, en vez de dar gracias, caprichosamente nos enfocamos en por qué no dijo esto que yo quisiera que lo hubiera revelado. Y ahí dice claramente que Él solo dijo algunas cosas importantes o principales sobre el sueño, y este sueño fue distinto. Y aquí lógicamente, como estamos comparando son los métodos y las circunstancias, tenemos que decir que lo anterior fue un sueño olvidado con Nabucodonosor. Aquí con el Daniel, decenas de años después, es un sueño que él tiene y lo recuerda. Recuerda lo principal y lo recuerda para la gloria de Dios y para que el Señor a través de él muestre que Dios reina y gobierna. Dios respondió a las peticiones de Daniel. Eso es parte también de las circunstancias y el método. Por favor, mire conmigo Daniel capítulo 2, versículo 14. Vamos a estar jugando entre el año 605 y el año 533, 605 antes de Cristo, capítulo 2, 533 antes de Cristo, o sea, unos 60, ayúdeme Sebastián, 78 años, entre el 605 y el 533, que son de para atrás. ¿Cuántos? 72 años, ¿cierto? 68, gracias hermano. Los matemáticos de la iglesia me colaboran. 68 años de diferencia. Entonces, pues, devolvámonos 68 años atrás. Capítulo 2 dice, versículo 14, sigamos donde íbamos. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey, ¿qué pasó? ¿Cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Recuerden que lo habían mandado a matar. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él le mostraría la interpretación al rey. Pero mire lo que hizo. Versos 17 y 18, resáltelo en su mente. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había, lo que estaba pasando a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. ¿Qué hicieron? Oraron. Tenemos que sacar de nuestra mente tanto misticismo. Decimos, Daniel tuvo sueños y interpretaba los sueños, los de él y también los del rey como Nabucodonosor, y pensamos que era como si tuviera una máquina lectora de sueños, o como si cuando alguno hoy en día se encuentra un libro de los que circula por ahí de los sueños, dice que si usted sueña con una mujer cayéndose los dientes es que se va a casar, o que si sueña con un matrimonio es que alguien se va a morir, o algo por el estilo, y empiezan a dar reglas de interpretación y una cosa rara. No, él fue a orar. Él fue a orar. ¿De qué otra manera usted puede saber lo que solo Dios sabe si no es que Dios se lo muestre? No con un sentido morboso, con un sentido malicioso de solo conocer por conocer lo que iba a pasar. No, recuerden que a él lo iban a matar. Y no solamente a él, iban a matar a muchos. Recuerden que está siendo un instrumento de Dios para beneficiar a su época y va a orar. Bueno, y a veces no nos van a matar a nosotros y queremos saber qué hacer en algún caso para nuestra vida, algo, tomar alguna decisión, y ni siquiera oramos. Aquí es una enseñanza muy importante. Hay que orar. ¿Y oró solo? ¿Quiénes oraron con él? Sus 3 amigos. Esos sí son amigos, ¿no? Amigos de oración. Oraron con él. Y obviamente usted puede leer los versículos siguientes y se dará cuenta cómo Dios le responde, mostrándole el sueño que se le había olvidado a Nabucodonosor y dándole la interpretación. Y él, antes de ir a contarle a Arioc, alaba al Señor, y luego cuando le habla al rey, le dice: rey, yo tengo el sueño, tengo la interpretación, pero eso es porque Dios es el que revela los misterios y es el que da la interpretación, y el sueño se lo dio Dios al rey para que sepa qué va a pasar, lo que solo Dios ha determinado para la tierra. Es impresionante cómo Dios le responde la oración a este hombre, y vamos a ver cuando veamos el capítulo 9, nos vamos a enfocar
en la oración estilo Daniel, una oración bíblica, una oración que debería tener todo creyente en Cristo Jesús. Dios le respondió en oración, revelándole por sueños el sueño y la interpretación de Nabucodonosor. Pero Dios le respondió también cuando estaba en medio del sueño o la visión nocturna en Daniel capítulo 7, decenas de años después. Mire conmigo por favor Daniel capítulo 7, versículo 15. Entonces vamos viendo parámetros que se repiten. En este caso, en la visión, Daniel parece hablarle no a Dios directamente, sino a un ángel dentro de la visión, pero tenemos que tener en cuenta que los ángeles respondían y siguen respondiendo hoy a las órdenes de Dios. Entonces, pregunta a alguno de los que ve dentro de esa visión nocturna y Dios le responde. Versículo 15 y 16. Se me turbó el espíritu a mí en medio de esa visión, Daniel en medio de mi cuerpo, estaba conmovido y las visiones de mi cabeza me asombraron, estaba totalmente atisbado. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Más adelante, cuando ya profundiza él preguntando sobre el cuarto reino, pareciera que quien le contesta no es un ángel, sino el mismo anciano de días, que es una forma de presentarse Dios mismo. Algunas versiones bíblicas, por la dificultad del hebreo, parece que ponen que vuelve y le contesta un ángel, pero otras ponen que le contesta Dios directamente. Dios contesta, Dios responde. ¿Para qué oraríamos si Dios no responde? ¿Sabe usted que muchas personas se pierden dentro de la soberanía de Dios, incluyéndome a mí en muchas épocas teológicas, ministeriales y personales y vivenciales? Y piensan, bueno Señor, si todo está al control suyo, entonces mire a ver qué hace. Y teniendo en cuenta la soberanía de Dios, ni le piden ni le preguntan, porque todo está al control de Dios y descuidan la vida de oración. Aquí este hombre estaba viendo de parte de Dios que todo está en la mano de Dios, dirigido por Dios, así haya causas inferiores, como lo veíamos en la clase del lunes festivo con los hermanos que vinieron a ver la literatura profética conmigo, pero aún sin embargo Dios quiere que oremos, porque es precisamente el método que Él en su soberanía ha establecido para guiarnos en medio de esta vida por su soberana voluntad. No es o dejar que Dios haga o yo ponerme a orar para cambiar a Dios, no, es Dios haciendo y haciendo a través de mi oración y de mi vida de comunión con Él. Entonces estamos viendo que los métodos y las circunstancias nos hablan a nosotros para también dirigir nuestra vida y dejar de solo ver las circunstancias que están pasando y no orar. Contenido y significado, bueno, esta es la parte más gruesa, así que vamos a leer no muchos versículos. Por favor, vaya conmigo a Daniel capítulo 2, de nuevo, versículos 36 al 43. Daniel 2:36, ¿qué fue lo que soñó Nabucodonosor? ¿Qué soñó nuestro amigo Nabuquito? Capítulo 2, versículo 36 al 43, que era tremendo porque iba a matar a todos, porque no le decían el sueño. Este es el sueño. Le está diciendo ahora Daniel el sueño para luego interpretárselo. También la interpretación de él diremos, aunque él solo recibió la visión, dice diremos porque sus amigos oraron con él, así que Dios le respondió a todos. ¿Se dan cuenta? Esto es muy importante, uno puede tener el don, pero todos estamos participando cuando todos oramos. Diremos en presencia del rey, tú, oh rey, verso 37, eres rey de reyes, el rey de Babilonia, de ese momento, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Entiende el orden, Dios gobierna desde arriba y a ti se te han concedido un reino temporal aquí abajo. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Le está dando la interpretación. ¿Cuál había sido el sueño que había tenido? Perdón, no narré el sueño. Una estatua con la cabeza de oro, con el pecho de plata, con el vientre de bronce, el vientre de cobre y las piernas de bronce, y las piernas de hierro y los pies hierro mezclado con barro, diferentes elementos metálicos hasta llegar a un elemento no metálico, de arriba hacia abajo, de mayor calidad a menor calidad, y le dicen, eso significa que tú eres de la estatua, en la parte de oro representa tu reino, la cabeza de oro. Y después de ti, Nabucodonosor, se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino, o sea, el siguiente iba a ser de plata, luego el de bronce,
el tercero, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino, simbolizado por las piernas de hierro, será fuerte como hierro, verso 40, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, más habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, mire que simbolizaba esto, se mezclarán en medio de alianzas humanas que son frágiles, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Hasta ahí, porque hay una parte del sueño que todavía no hemos visto la interpretación. Hasta ahí podemos decir hoy, como cuando usted termina de ver una película o acaba de ver una serie de televisión o una novela, ve el capítulo final o ve la parte última, dice, ya entendí todo lo que pasó. Ahora entendemos porque estamos en el momento de la historia después, como lo estaban los receptores judíos después ya en el tiempo de Cristo y los cristianos que recibieron el Antiguo Testamento. Podemos decir que entonces la cabeza de oro simboliza el reino babilónico del 606 al 539. Podemos decir entonces que o más allá del 539 aproximadamente. Después podemos decir que los pecho y brazos de plata representan el reino medo-persa, un reino siguiente que viene en los años siguientes hasta el 331 antes de Cristo, y que el vientre y los muslos de bronce representan al imperio griego, que vienen los años siguientes hasta más o menos el 146 antes de Cristo. Y que las piernas y los pies, hierro y barro, representan al imperio romano. Cuando viene Cristo estaba ese imperio gobernando en todo ese sector. ¿Y eso de qué nos sirve a nosotros? Si llegó a gobernar hasta 4 siglos después. ¿De qué le sirvió a Daniel? Pues yo no sé si a usted le sirve saber que Dios está al control de todo, y espero que sí, porque a mí me sirve mucho saber que nada se le sale de las manos al Señor. Que aquí está gobernando Duque y en Venezuela está gobernando ¿quién? Maduro, se me olvidaba. Maduro. Pero eso se le ha escapado de las manos al Señor. ¿Eso los excusa? No. Eso no excusa pecados ni debilidades. Pero tampoco eso se escapa del control soberano de Dios. Y más aún, pensemos, la gente que son atacadas de una u otra forma por obras satánicas, demoníacas, directamente a través de tentaciones, que es lo más corriente, tentaciones, a través de engaños del mundo, filosofías paganas y hasta religiones falsas, o a través de manifestaciones raras, sobrenaturales, adicciones. Hay gente que es adicta a la brujería y a la hechicería, por ejemplo, porque quieren saber el futuro. Se sale eso de las manos de Dios, entonces el diablo está por encima de Dios, aunque es el archienemigo de Dios y obra totalmente contra Dios y quiere desbaratarle todo a Dios en la vida de las personas. De todas formas no se sale del control de Dios, así como no se salió del control de Dios lo que Satanás hizo con Job en el libro de Job. Tuvo que pedirle permiso al Señor. Hermanos, no sirve de nada pensar que las cosas están pasando porque el diablo, porque Chávez, bueno, ahora Maduro, porque antes Uribe, ahora Duque, o porque el que viene, o porque el que pasó, o porque el gobierno, porque el alcalde, porque el vecino, porque mi papá, porque mi mamá, porque mi tío, porque mi abuela, porque el chivo, porque el gato, porque el garabato. Y vivimos culpando a una cantidad de personas y circunstancias cuando las circunstancias no se salen de la voluntad del Señor, para que nosotros sepamos que Él está al control de todo y que las está usando para transformarnos y usarnos a nosotros en esas circunstancias, como usó Daniel en esas circunstancias. Si estos 4 reinos están representados aquí, ¿cómo son representados entonces en el capítulo 7, ya decenas de años después, con animales? Antes déjeme decirle algo. En este capítulo 2 se representa con una estatua de distintos metales para dar a entender que esos reinos o gobiernos humanos tenían una naturaleza vanagloriosa, pero política, y que con el pasar del tiempo, así como los metales se iban desgastando en calidad, iban a ir pasando en gloria, iban a ir cada vez denigrando más la forma como ejercían su gobierno, aunque fuera un gobierno más político y no tanto destructivo o salvaje, que lo hacían. Pero mire, en el capítulo 7 ya muestra lo otro, muestra la destructividad de estos reinos y el salvajismo en progreso. Daniel capítulo 7, no se preocupen que solo vamos a leer unos versículos y luego vamos a conectar con el resto del capítulo.
para poder entender el contexto y les queda de tarea leer los 2 capítulos completos. Daniel capítulo 7, después del versículo 1 que leímos, versículo 2 dice lo siguiente: Daniel dijo, miraba yo en mi visión, el sueño de Daniel, ya siendo anciano, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, que siempre en la Biblia el mar simboliza por lo general las naciones, revueltas. Y 4 bestias grandes diferentes la una de la otra subían del mar. Aquí ya no son metales de una estatua, sino bestias, animales salvajes. La primera, verso 4, era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Recuerden que se había ligado al oro de la estatua con Nabucodonosor. Hay investigadores históricos y obviamente cristianos que toman esas investigaciones históricas para que recuerdan que se encuentran restos arqueológicos donde a Nabucodonosor se le presentaba como un león alado o con alas. O sea que esto no es coincidencia. Ahora déjeme decirle, la mayoría de los reinos nunca ponen una ovejita como símbolo de su reino, ¿no? Es ni siquiera en nuestros países que supuestamente ya no somos salvajes, sino que somos civilizados, ¿no? Nadie pone una ovejita, una palomita en el escudo. Todos ponen un león, un lobo, un águila, para mostrar que somos poderosos, ¿cierto? Eso viene desde la antigüedad, el deseo de imponerse. Y está hablando del imperio babilónico también. La siguiente, y aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Este sería el imperio entonces representado, el imperio medo-persa, que está compuesto de los medos y los persas, y seguramente el detalle de caminar más sobre un lado que sobre el otro era porque unos eran más fuertes que los otros en esa coalición. Pero también salvaje, y si se dan cuenta, ya este viene devorando algo, está incrementándose su salvajismo y destructividad, está mostrando a los gobiernos humanos como gobiernos inhumanos, salvajes. Cualquier parecido con la realidad contemporánea no es mera coincidencia. Verso 7, después de esto miraba yo en las visiones, verso 6, después de esto miré y aquí otra bestia, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave a sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Estas 4 cabezas, si es el imperio griego como lo creemos, representado también en la visión del capítulo 2, en el capítulo 8 la veremos luego aparte, se nos muestra que es porque el imperio griego se dividió en 4 partes y por eso tenía 4 cabezas. Y es el imperio griego. Verso 7, después de esto miraba yo en las visiones de noche, y aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras lo que caía de lo que comía, hollaba o pisoteaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos, que los cuernos en la Biblia simbolizan a personas en el poder o autoridad. Pueden simbolizar reinos o sistemas de gobierno, o pueden simbolizar los reyes. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Y se interpreta que este muy seguramente es lo que en el Nuevo Testamento se le llama el hombre inicuo o el anticristo final, que va a salir de ese imperio romano. Algunos dicen vivificado o renovado o retomado, otros dicen sencillamente como consecuencia de, porque dicen que los 10 reinos son formas de gobierno que seguirían de ahí en adelante después del imperio romano hasta que llegue el anticristo. En tal caso es el imperio romano y al final el anticristo. El asunto aquí nos muestra que los gobiernos humanos tienen una naturaleza destructiva y salvaje en progreso. ¿Sabe qué me llama la atención del progresismo hoy en día? Yo no sé qué corriente política tenga usted, pero hoy en día se le llama progresismo a matar bebés en el vientre. Y los políticos que se levantan de esa forma a buscar votos para elegirse presidentes, alcaldes, gobernadores o lo que sea, dicen yo soy progresista, y por lo general los progresistas quieren no solamente el matrimonio entre parejas del mismo sexo, a eso le llaman progresismo, cuando lógicamente si todos nos casamos entre el mismo sexo, pues la humanidad se va a acabar, ¿cierto? Alguien dirá, existen los bebés probeta y todo lo demás, sí, pero ¿eso qué lógica tiene? Todavía sin meterle el mandato divino o el diseño de Dios.
Y le llaman progresismo a matar bebés en los vientres, cuando se supone que la civilización que ayudó a madurar o a traer el cristianismo con la historia después de que Cristo vino, empezó a mostrar más humanidad. Y usted puede ver los documentales históricos si los quiere ver en YouTube o para no leer libros, y se puede dar cuenta que los niños, sobre todo las niñas, cuando nacían, entre los griegos que eran tan filósofos y tan pensantes, la mayoría de las niñas las mataban o las dejaban que se murieran porque no servían. Y hoy en día nos dicen que somos una cultura machista. Yo sé que hay machismo, ha existido desde Adán y Eva, pero también hay feminismo, hay luchas entre los sexos. Y definitivamente la solución no es matar a las niñas ni tampoco matar a los hombres, ni antes de nacer ni después de nacidos, ni meter a la cárcel a uno o a los otros. Y a eso le llaman progresismo, no es volver al mismo salvajismo de antes, pero de una forma más elaborada, bien disfrazada. Entonces, ¿por qué pensamos a veces que un gobernante de paso nos va a dar una solución, una salida a las circunstancias que tenemos totales? Puede ser, y tenemos que orar, ojo, no estoy diciendo que no, Romanos capítulo 13, orar por los gobernantes, para que podamos vivir quietos y reposadamente, y a veces hay tiempos en que en su misericordia Dios permite que haya muy buenos gobernantes, incluso inconversos, pero que más o menos tratan de lidiar lo bueno y lo malo de forma ética, y terminan siendo tiempos reposados para vivir. Aquí no estamos viviendo lo que están viviendo en Afganistán, créame. Y alguien dirá, ay sí, ahora se pone extremista, ¿por qué nos va a comparar con ese pueblo? Compárenos con Europa, con Suiza o con Estados Unidos. Sí, pero es que, como hemos hablado con los hermanos venezolanos varias veces, fíjese lo que ha pasado en una generación. Antes nos podíamos comparar anhelando estar como Venezuela, ahora Venezuela puede estar anhelando ahorita estar como Colombia, todos los que están conociendo a Colombia, pero dentro de unos años, ¿será que siguen anhelando ser como nosotros? Si las cosas cambian radicalmente. Porque es que los seres humanos, en su ansia de poder, destruyen salvajemente a los mismos seres humanos. Nos deshumanizamos más entre más queremos volvernos como dioses, que ese es el asunto. ¿Sabían ustedes que todos estos reyes, empezando por Nabucodonosor, y lo vamos a ver en Daniel, se hacían adorar, se hacían rendir culto? Y entre más el ser humano se quiere volver como Dios, más se parece a una bestia o a un animal. Esa es la lógica. Entre más me idolatro a alguien, más lo levanto al lugar de Dios en mi corazón y me levanto a mí mismo en mi vida, más salvaje me vuelvo, porque termino adorando a la criatura antes que al Creador. Esa es la lógica bíblica por la cual el Creador tuvo que hacerse como la criatura para ponerse en nuestro lugar, Cristo Jesús. Ese es el Evangelio, porque la criatura no puede hacerse como Dios, no puede cambiar solo si el Señor no lo cambia. Hay que arrepentirnos y confiar en Cristo. Y alguien dirá, ¿y dónde está el Evangelio aquí? Bueno, en las partes finales de las visiones. Vamos a Daniel capítulo 2. A propósito, cuando recuerden leer Daniel capítulo 7, se darán cuenta al final que Daniel queda tan impresionado con ese último reino que pregunta mucho y le da más detalles sobre el anticristo o este cuerno pequeño, y lo pueden leer ustedes. Daniel capítulo 2, versículo 34 y 35. Y saltamos al 44, dice el 34, estabas mirando, le dice Daniel a Nabucodonosor, describiéndole el sueño, estabas mirando esta estatua hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y la desmenuzó. Verso 35, entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como el tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó la tierra. ¿Qué simboliza esta piedra en este sueño de Nabucodonosor? Verso 44, y en los días, hablando de la interpretación de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Es el reino de Dios a través de Jesucristo. Va a tumbar los demás reinos. Y por favor, cuando me vestía hoy, decía, ¿por qué dice allí que no solamente tumba, si le pega por debajo, tumba el metal de abajo, sino que tumba todos los metales y los deshace? Históricamente hablando, decimos, viene en el último reino, el reino de Dios, y acaba con ese último reino. Dice que con todos los anteriores, porque todos los anteriores tienen lo mismo de vanagloria, de sistemas políticos corruptos y sobre todo de salvajismo, como lo vimos en las bestias
que los simbolizaban en Daniel 7. Y yo veía mi corbata, la que me puse hoy, y más o menos decía, es como esto, como cuando un color está primero que el otro, pero se inclina de tal forma, bajando, que pareciera que fuera al mismo tiempo que el otro. Porque un reino que estaba antes pasaba a otro reino después, pero tenía muchos elementos del anterior. De hecho, el territorio era muy parecido, era el mismo. Y de hecho pelean, algunos eruditos dicen, precisamente por el sector que algunos eruditos piensan es el mismo sector del Edén. Algunos piensan que el Edén no era simplemente, como la mayoría cree, entre el río Tigris y Éufrates, sino por la descripción de los ríos en Génesis, era en toda la creciente o luna fértil, desde lo que conocemos como Irak o Irán hasta el norte del África. Todo eso sería el jardín del Edén. Y todo eso era lo que tenían como territorios especiales estos reinos. Mismo territorio, mismas políticas paganas, idólatras, sistemas humanos soberbios en contra de Dios, destructivos, violentos, salvajes. Entonces parecía como que uno pasar detrás del otro era más bien empeorar en vez de cambiar. Y por eso cuando llega el rey del Señor, representado por esta gran piedra, no cortada por mano, quiere decir enviada por Dios, que se vuelve después de Menusa un monte grande, habla del reino de Cristo, que no solamente cambia, escuche esto, quita a los reyes y quita a los reinos, sino que cambia la forma de vivir y de gobernar la vida y de ser dirigidos por Dios. Ya no vivimos bajo los mismos principios humanos y paganos, salvajes, competitivos, viendo a ver quién es mejor y quién sale adelante y a quién le piso la cabeza para poder realizar mi éxito personal. Ahora dijo nuestro Señor, el que quiera ser el más grande tiene que ser el ¿qué? El más pequeño, el que sirva, literalmente. El que sirva. Quiere avanzar en el reino de los cielos, sirva a los demás. ¿Y cómo lo representa el reino de Dios en Cristo? La visión de Daniel 7. Vamos rápidamente antes de que se nos agote el tiempo. Daniel capítulo 7, versículo 9. Y por favor, téngame un momento más paciencia para leer solo una porción más, unas porciones más de Daniel. 7, versículo 9 dice: estuve mirando la visión de Daniel Daniel 7, 9, hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve, simbolizaba a Dios, y el pelo de su cabeza como la lana limpia, simbolizando su pureza y su sabiduría. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente, simbolizando su gobierno puro y además de eso su justo juicio. 10. Un río de fuego procedía y salía de él, de delante de él, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Está hablando del juicio final. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, que era el anticristo. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Allá fueron destruidos en el capítulo 2 metales de una estatua, aquí una bestia o unas bestias. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Fíjese que también aquí mueren todas las bestias al tiempo, mostrando de que esos gobiernos de alguna forma se perpetuaron. Miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre. ¿A qué le recuerda usted eso? Hijo de hombre. Que a Jesús, él utilizó ese título, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que nunca será destruido. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo y las visiones de mi cabeza me asombraron. Lo que leímos hace un rato, me acerqué y pregunté. Amados hermanos, mire el versículo 18 conmigo. Después recibirán el reino, después de que estas bestias se acaben o estos reinos desaparezcan, recibirán el reino los santos del Altísimo, los que van con Cristo, y poseerán el reino hasta el siglo, es decir, por la eternidad, eternamente y para siempre. Y para no dejarlo en duda, yo sé que usted puede encontrar muchos textos bíblicos para corroborarlo, pero solo déjeme mencionar uno del Nuevo Testamento, Juan capítulo 6, versículo 27, que podríamos mencionar muchos del Apocalipsis, pero uno que no sea tan simbólico. En Juan capítulo 6, versículo 27, Cristo dice de sí mismo, Cristo habla enseñando sobre sí mismo: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, cual el Hijo del Hombre, refiriéndose a sí mismo, os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Juan
no deja de resaltar en sus comentarios en el Evangelio que a él lo mataron porque se hacía como Dios, llamándose su hijo y utilizando títulos como este, que se empezó a creer el Hijo del Hombre es el Mesías, un ser humano que no entendían cómo, no sabían que iba a ser el Hijo de Dios haciéndose hombre, pero un ser humano que iba a ir en contra de la bestialidad pecaminosa de los gobiernos de este mundo y que iba a establecer un reino totalmente diferente, y le llamaban Mesías y lo estaban esperando. ¿Sabe cuál es el problema? Como lo vimos cuando vimos la escatología según el Nuevo Testamento, nuevo siglo y viejo siglo y nuevo siglo. El problema es que este reino se nos metió y se interpuso dentro del reino antiguo, o dentro del viejo siglo, o dentro de este mundo pecaminoso. Y ya lo inauguró Cristo, este reino, cuando vino, vivió, murió y resucitó por nosotros. Pero todavía no lo ha consumado de forma final, sino hasta que regrese por segunda vez. Y desde el cielo nos está gobernando en nuestros corazones, y nuestro rey está por encima de los gobernantes de esta época. Y a ese tenemos que servirle. Entonces, cuando trabajamos, cuando hacemos familia, cuando tenemos pareja, cuando desarrollamos cualquier labor, tenemos que hacerlo como para rendirle cuentas a nuestro Rey, que es Cristo y que está en el cielo, y que descenderá por nosotros si viene en nuestra generación, o iremos a Él si morimos antes de que Él regrese. Pero que un día se consumará ese reino, algo que no habían visto en el Antiguo Testamento, pero que se deja claro en el Nuevo. Entonces este reino es distinto, totalmente diferente. Y nosotros, los hijos del Altísimo, gobernaremos con Él cuando Él regrese. Eso es lo que dice allí, como lo dice Apocalipsis. Déjeme, para ir terminando, decirle, como le dijo alguna vez un hombre a un buen hermano predicador, que se lo encontró en la calle. El hermano predicador le dijo a alguien que le había pasado esto. Se encontró un amigo creyente en la calle y lo vio leyendo el Apocalipsis y le dijo: ¿usted lo entiende? Recuerden que Apocalipsis saca muchos símbolos de Daniel y utiliza mucho de la estructura apocalíptica de Daniel, también de Ezequiel y de Isaías, pero bueno, sobre todo de Daniel. Entonces le dijo: ¿usted lo entiende? Y le dijo: sí, yo lo entiendo bien. ¿Cómo? Yo no lo he leído y no lo he entendido. Digo: sí, yo entiendo, al final nosotros ganamos. Él le resumió: lo importante es que al final nosotros salimos vencedores. No, pero ¿qué pasó con la bestia y el cuerno tal y el tal? No, al final ganamos. ¿Recuerdan lo que les dije al principio? Que a veces por mirar los detalles de un árbol perdemos de vista todo el bosque. Y a veces por ver detalles pequeños que son a veces de difícil interpretación, como en el libro de Daniel, y que podríamos desgastarnos durante semanas estudiando, perdemos la enseñanza general que se nos está dando, y es que Dios gobierna. Y en escatología sí que se puede hacer eso, y se genera cantidad de gente detrás. Y aquí nos ponemos a hablar en específico quién era el cuerno que hablaba y qué hablaba y qué decía, y hasta digamos: yo supe qué decía el cuerno, y empezamos a decir todo eso, lo ponemos por YouTube. Aquí se llena esto. Una iglesia donde saben qué dijo el cuerno ese. Pero si simplemente, pero poderosamente, vemos la enseñanza central que Dios nos está dando a través del libro de Daniel, entendemos como Él entendió, que Él está al control. Al final nosotros ganamos y estamos con Él, así parezca que nos va muy mal mientras estamos en esta tierra, hasta que Él regrese. Porque somos distintos, hermanos. No se le olvide que Cristo le dijo a los hijos del trueno, a dos de sus discípulos que eran hermanos, cuando no los recibieron en Samaria, les dijo: si quiere, Señor, oramos para que descienda fuego sobre ellos, así como con Elías, y los acabe. Y Él les dijo: ustedes no saben de qué espíritu son, ustedes no saben en qué reino se metieron, o en qué reino estoy estableciendo yo. Ustedes piensan que yo llegué a hacer todo lo que hicieron los salvajes de las bestias estas, no por insultarlos, sino por el simbolismo que utiliza la Biblia. Todos estos gobiernos salvajes que destruían, que acababan, que mataban, que violaban, que violentaban, que oprimían. ¿Ustedes creen que así se lleva, por ejemplo, un matrimonio? Apliquémoslo en la vida práctica, abusando o manipulando al otro salvajemente para nuestro provecho. ¿Ustedes creen que así se lleva una paternidad, una maternidad? ¿Ustedes creen que se lleva una vida entre hermanos de sangre y entre hermanos de la iglesia? ¿Ustedes creen que así se lleva una vida como empleados o como patrones? ¿Ustedes creen que así se puede vivir? Si esa es la filosofía de este mundo y de los reinos de este mundo. ¿Ustedes no saben a qué reino pertenecen? ¿En qué los metí yo? Les está diciendo Jesús. ¿Que quieren acabar con todos? Más adelante también Cristo contesta cuando ya va a ser muerto y también le ofrecen algo parecido. Dice: yo podría pedir 12 legiones de ángeles, que significaría una por cada uno de ustedes, por cabeza. Legiones eran de 6,000 a 10,000 soldados, para que vinieran y me defendieran, pero mi reino no es de este mundo.
Y eso no quiere decir que no vaya a invadir, que ya lo invadió este mundo por medio de los creyentes en Él, que se arrepienten de pecados y confían en Cristo para ser perdonados, sino que no tiene la misma forma de trabajar de este mundo. Así que alégrese porque, como decía hace un rato, la vez pasada del hermano que siempre recuerdo, no somos de este mundo, no es que seamos extraterrestres, pero la Biblia dice que no somos de este mundo. Quiere decir que lo que hacemos tienen principios distintos, maneras distintas, objetivos distintos, la gloria de Dios. La motivación debe ser el amor primeramente de Dios y el amor de Dios en nuestro corazón por los demás y la fe y la confianza en Él. Por eso nos atrevemos a hacer cosas que otros no se atreverían. Si usted no tuviera fe no se atrevería a venir hoy domingo, o por lo menos si yo no estuviera tocando su corazón para que viniera y tratando con su vida, estaría en otra cosa, en otro cuento. Si usted no tuviera amor por los hermanos no se atrevería a colaborarles o a predicarles el evangelio a personas, porque no está el amor de Dios en su vida, la motivación es distinta. Ninguno de ustedes está ganando algo especial o particular hoy por estar acá, o por orar en las mañanas, o por ser honestos en su trabajo, o por ser amorosos en sus relaciones con los demás. ¿Qué ganan? No lo están haciendo con el interés de que les devuelvan. Es más, Cristo mandó que lo hiciéramos precisamente a quienes no nos pueden devolver, porque Él es así y ese es el reino en el que estamos ahora. Es diferente. El reino de Dios está por sobre los reinos humanos. Si el reino de Cristo destruye los reinos humanos, no es solo porque cuando regrese reinará plenamente, sino también porque Él vino para que ahora seamos gobernados espiritualmente en medio de todo reino humano, sea duque o sea maduro, sea el que venga o el otro. No se distraiga con gobiernos de hoy para que lo gobierne Cristo. Busque que el Señor controle su vida, déjese gobernar por el Señor. Si Él es su Salvador, también es su Señor. Lo uno no sucede sin lo otro. Si Él lo perdonó, lo debe gobernar, porque el que le perdonó la vida para no condenarlo eternamente por medio de la obra de Cristo, es ahora el dueño de su vida para llevarlo eternamente con Él. Así que déjese gobernar por Él. Ore, busque su palabra y busque compañía de hermanos, congréguese y siga sirviendo al Señor en todas las áreas de su vida. Dios lo recompensará en esta tierra, pero esas recompensas serán temporales. La eterna es la más importante. Amén. ¿Qué tal si nos ponemos a nuestros pies para orar por la palabra y luego también terminamos orando con la hermana Daisy para terminar el culto? Padre, gracias por permitirnos compartir hoy tu palabra y permitirte ver a través de ella en cuestiones que para nosotros pueden parecer extrañas, Señor, lenguajes, formas de hablar, que pueden parecer ajenas a nuestra forma de hablar de hoy y a nuestra forma de ser de hoy, pero que definitivamente siguen siendo tan vigentes como en ese momento, porque sigue siendo el ser humano necesitado de ti, de tu reino y de tu gobierno en su corazón y en su vida. Hoy, Señor, queremos pedirte que no nos dejes desesperarnos, angustiarnos y contaminarnos y hasta desviarnos por la forma de que este mundo muestra la salida a las cosas y quiere gobernar y quiere controlarlo todo, que siempre terminan en formas pecaminosas e inhumanas y que se rebelan contra ti, sino que más bien nos aliente, Señor, a buscarte en oración, en tu palabra, a alimentar nuestra fe en Cristo y a querer aplicar todos los principios bíblicos que tú nos enseñas en tu palabra, siendo llenos de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Por la obra de tu Espíritu podamos vivir cada día más reflejando a Cristo, porque Él es nuestro Rey. Por encima de reinos, Señor, por encima de gobiernos. Tal vez nosotros no veamos en nuestra vida, en este lado del mundo, situaciones en las que tengamos que por servir a Cristo ser muertos por los gobiernos de turno, como si está pasando en el otro lado de este planeta. Pero sí, Señor, tenemos que resistir la tentación a orar como el mundo por reflejar el gobierno tuyo en nuestra vida. Así nuestro corazón andará en paz y nos darás los recursos necesarios para vivir en este mundo, porque quieres que tu reino se extienda en esta tierra. Ayúdanos, te lo pedimos, en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén.